Hola, bienvenidos a Vida Homeschool. Cuando iniciamos a hacer homeschool, debemos de investigar y aprender sobre esta forma de educación. Es por eso que hoy te voy a dar las definiciones de más de 20 términos importantes que son comúnmente utilizados en homeschool. En Estados Unidos se ha utilizado homeschool por más de 35 años, por lo que para poder iniciar a educar a tus hijos en casa es necesario que investigues, aprendas y experimentes hasta que puedas encontrar lo que mejor funciona con tu familia. Ya con tantos años, homeschool tiene muchos términos que es muy importante conocer, especialmente ahora que homeschool es popular y ha llamado tanto la atención a nivel mundial. Vamos a iniciar con nuestro vocabulario de homeschool. Homeschool. Educación en la que el padre toma principalmente la responsabilidad contrario a lo acostumbrado en una institución pública o privada donde el maestro es el responsable. Cada país, estado e incluso ciudad puede manejar sus propias leyes de homeschool. Estilos de homeschool. Diferentes formas de enfoque del currículo de homeschool, basado en filosofías educativas como el clásico, ecléctico, tradicional, Charlotte Mason, etc. Estilo clásico. Estilo de homeschool basado en enseñar pilares o principios desarrollados antiguamente por griegos y romanos. En los primeros años los niños aprenden hechos basados en información. En la educación media aprenden lógica y razonamiento y en la secundaria aprenden retórica y abstractismo. Este estilo es principalmente basado en lenguaje y literatura clásica. Estilo tradicional. Este estilo simula la tradicional aula de escuela en donde se aprende con libros y cuadernos que enfatiza el aprender siguiendo un currículum muy riguroso por grado y tomando pruebas o exámenes regularmente. Algunas veces a este estilo se le llama la escuela en casa. Estilo Charlotte Mason. Estilo enfocado en la filosofía de Charlotte Mason. Se basa en el estudio de literatura y arte a través de la observación y reflexión expresadas en discusiones y el uso de diarios. Usa lecciones cortas, promueve la lectura de libros vivos y enfatiza las habilidades de narración y copiado de material. Living books o libros vivos. Son libros utilizados en el estilo Charlotte Mason para aprender a vivir a través de sus historias poderosas y sus vívidas descripciones. Son generalmente escritos en estilo narrativo por una persona que tiene un gran conocimiento sobre el tema expuesto. Los libros vivos pueden ser libros de ficción y no ficción y pueden ser utilizados en lugar de libros de texto y se pueden enfocar en materias como geografía, ciencia y matemática. Estilo sin escolarización o unschooling. También se conoce como educación guiada por el estudiante o aprendizaje natural. Es un estilo en el que los estudiantes aprenden los temas que les interesan en lugar de seguir con un currículo predefinido, por lo que no usan materias como base para su instrucción. Usualmente se evitan libros, pruebas o exámenes y horarios estrictos. Los niños que hacen homeschooling son alentados a seguir sus intereses personales y a aprender de actividades reales diarias. Las actividades para aprender pueden incluir desde el juego y tareas en la casa hasta libros y clases opcionales. Estilo ecléctico. Este es un estilo de enseñanza que usa diferentes aspectos de todos los estilos para la enseñanza. Usa una variedad de enfoques y currícula, escogiendo diferentes opciones que vayan de acuerdo a las necesidades y gustos del niño y su familia. Los padres pueden usar libros o diferentes materiales de diferentes casas editoras para cada materia o incluso usar varios currículos para cada materia para cada niño. Este estilo se basa en el diseño de un programa altamente personalizado para cada niño. Montessori. María Montessori diseñó este estilo de educación en el que los niños aprenden con actividades autodirigidas, con proyectos, experimentos y el juego cooperativo. Los maestros son guías en el proceso educativo. Hay un énfasis en calidad y en herramientas del tamaño apropiado para niños y ayudas educativas.
El descubrimiento y exploración son parte importante de este estilo. Waldorf. Este estilo fue popularizado por Rudolf Steiner en los siglos XIX y XX. Se enfoca en aprendizaje apropiado para la edad a través de periodos de desarrollo de los niños en lugar de separarlo por materias. Cada etapa es de aproximadamente 7 años en los que se utilizan diferentes formas para desarrollar en los niños las áreas artísticas, intelectuales y de habilidades generales. Currículum o currículo. Son los materiales usados en un sistema organizado para una clase o curso. Puede incluir libros de texto, planes de clases, pruebas o exámenes y hojas de trabajo. En una currícula en línea, algunos de estos elementos pueden estar de una vez integrados. En Homeschool, el currículo provee a los padres de un contenido para ser cubierto y la secuencia en el que puede ser cubierto. También en Homeschool, el currículo puede ser secular, no secular, empacado, en línea, completo, por materia y otros. Currículo empacado. Son programas comprados por familias homeschoolers con un programa de temas y secuencia para cubrirlos usando libros de texto, pruebas, proyectos, fechas de entregas, hojas de trabajo y otros de acuerdo al grado escolar. Estos programas ofrecen instrucciones específicas a cumplir paso a paso por el padre y también por el estudiante. Este currículum incluye todos los materiales en un solo paquete. Currículo secular. Es el currículo usado por familias homeschoolers sin basarse en una religión o creencias específicas. Las materias y material cubierto no incluyen ningún tipo de educación religiosa. Currículo basado en la fe. Este currículo se basa en actividades que contienen principios religiosos que van de acuerdo a las creencias de la familia. Hay familias que han decidido hacer escuela en casa por razones religiosas y es muy común que utilicen un currículo basado en la fe con sus hijos. Currículo multinivel. El currículo multinivel ofrece la oportunidad de enseñar a varios niños de diferentes edades o a un solo niño con un material personalizado. Hay ocasiones en que se debe utilizar un currículo multinivel, especialmente cuando tu hijo está avanzado en alguna materia o necesita un nivel más bajo en otra. Homeschool relajado. Es similar al término de unschooling o sin escolaridad, pero combinado con muy pocas actividades formales que regularmente son requeridas por las leyes del estado o la ciudad de residencia. Desescolarización. Es el periodo de tiempo en el que el niño y su familia se aparta de toda actividad educativa formal para descansar y descomprimirse de todo el ambiente de la escuela tradicional. Este tiempo puede tomar desde unas pocas semanas hasta varios meses, dependiendo de las necesidades del estudiante. Escuela sombrilla o escuela cobertura. Es una escuela usualmente privada que inscribe a niños que hacen homeschool y les ofrece servicios de apoyo en su educación en casa, así como también la oportunidad de formar parte de un sistema formal que llena los requisitos y las leyes de algunos países, estados y ciudades. Algunas escuelas sombrilla o cobertura ofrecen opciones de currículo, ayuda para mantener registros, algunas actividades educativas, así como asesoría legal. Cooperativa. Es un grupo de familias homeschoolers que trabajan juntos para dar a sus hijos diferentes actividades o clases estructuradas para complementar la educación en casa. Las clases o actividades son ofrecidas por los mismos padres de familia o por un maestro contratado por los padres para cubrir las necesidades del grupo. Material de complemento. Son materiales educativos extras que ayudan a complementar la enseñanza en casa. Pueden ser materiales escritos como hojas de trabajo, experimentos, clases adicionales, excursiones o actividades extra que le den al estudiante la oportunidad de complementar la información obtenida en casa. Socialización.
término promovido por la sociedad en el que se espera que los niños tengan interacción con niños de su misma edad, usualmente de su mismo estrato social y en momentos específicos mientras ellos asisten a la escuela pública o privada. Para homeschoolers, la socialización es la interacción de niños de una forma más natural y realista, en la que los niños tienen relación con personas de diferentes edades, diferentes estratos sociales y diferentes contextos, no solamente con niños de su edad. Portafolio o evidencias. Es la colección de materiales para demostrar el aprendizaje de un niño. Los portafolios o evidencias son normalmente requeridos por algunos países o también algunos estados para comprobar que los padres han enseñado la cantidad de días y material suficiente para cada año escolar. Esta colección puede incluir cuadros de asistencia, hojas de trabajo, fotografías, certificados de participación, premios obtenidos, listas de materiales o libros usados y lugares visitados durante el año escolar, entre otros. Manipulativos. Este término describe objetos que son manipulados por estudiantes para poder crear una experiencia táctil de aprendizaje que hace entender ciertos conceptos más fácilmente. Se usa frecuentemente en matemática, pero también hay manipulativos para otras materias como lectura y ciencia. Algunos ejemplos son bloques, cubos, rocas, botones, dinero de juguete, hasta manipulativos más complejos como modelos del sistema solar. Homeschooling. Es la acción de hacer homeschool, en el que el padre toma toda la responsabilidad de esa tarea. En algunas ocasiones, aunque se contrate a un maestro o tutor, la responsabilidad de esa contratación y autorización de temas a enseñar son enteramente del padre de familia. Homeschooler por accidente o emergente. Se refiere a homeschoolers que han iniciado a hacer homeschool con sus hijos usando cualquiera de los estilos conocidos y debido a una razón accidental o de causa mayor. El término homeschooler emergente ha tomado mucha fuerza desde el inicio de la pandemia, que hizo que muchas familias se vieran forzadas a realizar homeschool emergente para sobrellevar la situación educativa de sus familias. Pods. Este término también cobró mucha fuerza con el surgimiento de la pandemia, donde muchas familias que iniciaron homeschool emergente se unen a otras familias con quienes se reúnen regularmente en persona para aprender. Anteriormente, los pods eran utilizados por familias de homeschoolers que viven en lugares alejados y que no cuentan con una coop para brindar actividades extras a sus hijos. Reporte de progreso. Un reporte de progreso es escrito anualmente o por trimestre en el que se reporta el progreso del niño. Puede incluir temas completados, currícula, metas anuales y notas o calificaciones. Las leyes de algunos países y estados requieren que los homeschoolers entreguen un reporte de progreso a sus autoridades escolares de manera periódica o anual. Estilos de aprendizaje. Estos son auditivo, es decir, que se aprende a través de escuchar y hablar. El visual, es decir, que se aprende viendo. Y el kinestésico o táctil, es decir, que se aprende a través del movimiento y el tacto. Cuando se aprende utilizando los sentidos, los estudiantes obtienen un conocimiento más sólido del contenido. Homeschool durante todo el año. Una opción que le da la oportunidad a familias que hacen homeschool de extender los días de escuela durante todo el año, haciendo la experiencia más relajada con más pausas para descansar y días más cortos. El saber y entender estos términos va a hacer el que homeschool sea una experiencia un poco más sencilla de manejar. Especialmente ahora en que homeschool se ha expandido a todo el mundo y países en los que esta educación es nueva, es recomendable conocer los términos para que cuando busquemos información proveniente de Estados Unidos no nos confunda. Dale like a este video si te gustó y compártelo a alguien más. Puede ser de que sea de mucha ayuda para alguien que esté necesitando información acerca de homeschool. Te invito para que te suscribas a nuestro canal si no lo has hecho aún. También para que nos sigas en Facebook,
Instagram o que nos visites en nuestro website vidahomeschool.net, donde tenemos algunos descargables gratuitos y artículos de interés para ti. Muchas gracias a todos por sus comentarios y palabras amables. Es realmente emocionante saber que estos videos están ayudándoles de alguna manera a educar a su familia en casa. Si tienes algún comentario, sugerencia o pregunta, por favor déjalo en los comentarios de este video. Esperamos muy pronto contar nuevamente con tu sintonía en otro nuevo video de Vida Homeschool. Bye.